que, venerable Pomil, un excelente día. Dios le bendiga, gratísimas. Un gusto tenerla aquí en los fonos. Bueno, de Prohibido Olvidar. Algo que nos quiera contar de cómo conocer, él antes de conocer la doctrina, algo que le haya llevado a la doctrina, alguna cosa que nos quiera relatar, como para iniciar, maestra, gratísimas. Claro que sí, maestro. Pues como todos los que estamos dentro de este pueblo, siempre los maestros ya nos vienen trazando el camino. Cuando yo era niña, tenía, digamos así, pesadillas con catástrofes. Entonces yo a veces soñaba que veía venir terremotos, otras veces veía avalanchas, otras veces soñaba con incendios, otras veces soñaba que caían asteroides. Entonces esas pesadillas siempre terminaban igual. Yo empezaba esas pesadillas y yo empezaba a correr, como a huir de todos esos peligros, pero siempre aparecían dos seres en el cielo y me guiaban. Me decían por aquí, por aquí, por aquí. A veces me sacaban como de los escombros y me guiaban. Y pasaba un puente y llegaba a una pradera y ahí me despertaba. Entonces, ¿su merced veía los seres o claro, solamente oía las siempre voces? veía dos seres. Yo decía Dios y el Cristo. ¿Cómo los veía? En el cielo las figuras, los rostros nomás, se veían y ellos como que me mostraban, me iban guiando, yo los sentía en mí, no oía su voz física, sino que la sentía que me oían adentro, camine por aquí, camine por acá. Incluso en uno de esos sueños recuerdo que tenía que pasar por encima de unas personas que les habían caído escombros porque era un terremoto. Y esas personas me jalaban de los pies y yo trataba de ayudarlos y ellos me decían, no puede, si usted se queda, le caen encima. Y recuerdo que uno de ellos era un hermano mío. Entonces, yo traté de ayudar a mi hermano y me dijeron, no puede, siga porque eso viene para encima. Y venía un edificio para encima y yo tuve que dejar a mi hermano con mucho dolor. Lo más tenaz, Uski, es que mi hermano conoció la doctrina y por cosas de la vida se alejó de ella. Y ya no está en la doctrina, está en su mundo y pues pido mucho a Dios por él, pero eso pasó con él. Entonces es el mismo, o sea, es como lo que me mostraron esa vez cuando era una niña, pero siempre estaban las figuras yo decía, del Cristo y de Dios. Como por decir, una persona mayorcita y Sí, un joven, algo así exacto. como el maestro que le hizo el maestro Samael, podemos Exacto. decir. Sí, eran ellos realmente. Cuando mi madre, pues yo le contaba los sueños, yo era muy niña, y ella siempre decía, usted me llevaba donde los sacerdotes, y el sacerdote siempre decía, no, pues ella tiene que ser monja porque ella ve todas esas cosas, y eso es el fin del mundo, y así va a pasar, y ella hay que encaminarla por el servicio a Dios, ¿no? Entonces, yo terminé mi bachillerato y ya estaba lista para irme al convento, al convento. Pero mi papá siempre fue como muy enemigo de los sacerdotes, él no creía en ellos, entonces mi Bueno, papá, conocía más bien lo que se exacto. mueve por allá, desafortunadamente. Sí, él ya conocía que eran muy torcidos los hechos de los sacerdotes y mi papá me insistió y me dijo no va y no va y no me dejó ir. Esa vez no me dejó ir y entonces yo empecé a estudiar en la universidad. Y estando en la universidad me enfermé mucho. Yo de por sí de niña tenía ya un problema de salud heredado de mis padres, era fiebre reumatoidea. Y en una de esas que estaba un poco delicada de salud, me invitan a hacer ejercicio en el estadio de Caldas, Antioquia. Y allá voy. Y ahí encuentro a los taoístas. Ahí conozco la doctrina. Y ahí ya empiezo pues a caminar sobre el sendero. Más adelante cuando llego al templo es que conozco a los maestros y me doy cuenta que eran ellos los que siempre me guiaban de esos sueños terribles y me llevaban a esa pradera hermosa, porque siempre los sueños y esas pesadillas terminaban en una pradera hermosa y donde todo estaba tranquilo y ya,
ahí terminaba todo. Entonces sea, ahí encuentro yo sí. que esos dos seres me guiaban. Entonces yo dije, no, esto es lo mío, esto es lo que yo quiero, esto es el camino que Dios me estaba trazando. Cuando yo los veo a los maestros, yo lo único que hago es soltar el llanto. Su merced los ve. Cuando no los veo físicamente, es que me doy cuenta que eran los mismos de mis sueños. A ver, eso ya es aquí en el Templo Vegetal Sacro Aquarius. Yo vengo en ese tiempo de visita. Yo vine en el 93. Vine y el maestro todavía no estaba aquí en el templo. Cuando yo llegué, recuerdo que la que nos recibió fue la maestra La hija Laisa. Llegamos muy tarde de la noche en un camión que traía el incierto. Y ella nos recibió en la portería y yo me acuerdo que yo trataba de caminar y solo me iba a los huecos con pantano. Llegamos a lo que es ahora la batea y ahí nos ubicaron como en una templetica que había, que era la cocina en ese entonces, y que reposáramos ahí. Al otro día me doy cuenta que yo estaba reposando al lado de un río lleno de piedras y que era un barrial. Impresionante. Aquí duramos 8 días ayudando a limpiar, a sacar barro, poniendo piedras, limpiando lo que es del portal hasta la batea. Y hicieron pues la carretera se estaba limpiando, sacando el lodo y llegaron los maestros. Llegó una caravana, o sea, una caravit. Y dijeron, llegaron, y pues nosotros todos, como éramos nuevitos, nadie nos había dicho que llegaban los maestros, obviamente. Entonces, estábamos ahí en la batea, cuando los maestros se bajan de los carros y se paran en la batea y miran hacia el norte del templo. Yo estaba al otro lado, cerca al río, y yo los vi. Y desde ahí yo lloraba y yo sentía, esos son los que me salvaban en mis sueños. No me acerqué porque obviamente estaba nueva y pues los maestros estaban rodeados de mucha gente, pero yo desde la piedra donde me paré a verlos, yo solo lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. Y daba gratísimas a Dios porque los había encontrado. Entonces ya ahí más confirmé que este era mi mundo. O sea, yo en ese tiempo me quedé unos días y regresé a la ciudad y después torno y ya me quedo en monje. Pero su merced nos decía que tenía exigencias de salud. Su merced fue curada por las medicinas del maestro, todo Sí, esto. ¿Cómo? precisamente cuando yo conocí la doctrina en esa semana, por ejemplo, yo conocí la doctrina un domingo, que fue en febrero. En ese domingo, en un domingo de febrero, y al martes de esa semana, yo tenía una cirugía. Y siempre tenía como mucho temor a los hospitales, pero pues ya estaba programada la cirugía. Pero yo cuando conozco la doctrina, el monje, o sea, obviamente estaba muy intoxicada la sangre, estaban haciendo runas, y yo me puse a hacer runas, y me desmayé. Sentaron mal las runas. Perdí el conocimiento y los monjes que estaban en ese entonces, que era el Mahatma Fermediar, él me empezó como a volver en sí y él me dijo, niña, su merced tiene la sangre muy intoxicada, debe dejar de comer carne, debe alimentarse con más frutas, con más verduras, no combine sal con dulce. Él me dio ya una más dieta, y me dijo, su merced está mal de digestión, sufre de estreñimientos, y yo le dije, yo pensaba entre mí, ¿y a quién le contó todos mis problemas? Yo nunca, a ellos nunca, mientras hice esa acrógesis, les dije que tenía alguna enfermedad. Entonces yo llegué a mi casa feliz y como muy inquieta. Y empecé de una vez, le dije a mi mamá, yo hoy no quiero carne, solo me voy a comer la ensalada, y esta se volvió loca, me dijo mi mamá, pero yo empecé a mejorar, yo me empecé a sentir mejor. Llegó el lunes y yo le dije a mi hermana, que ella laboraba en el hospital, le dije, oye, ¿se puede cancelar la cita y que me la den para después? Y ella me dijo, voy a preguntar, y me dijo, sí, me la dieron para los 15 días, la cita, y yo dije, yo me voy a aliviar.
y yo empecé a mejorar de salud enormemente. Tenía un diagnóstico a los 18 años, había tenido una crisis de fiebre reumatoidea, donde perdí en su totalidad el control de los pies, de las piernas, me tuvieron que llevar al médico y el médico le dijo a mis padres y a mí que en 2 heliocrones, pues yo ya casi iba a cumplir los 19, me dijo en 2 heliocrones más o menos ella va a quedar inválida, entonces prepárense porque ya ella está perdiendo esa movilidad. Desde niña venía con ese problema, pero empecé a sentir cuando inicié la doctrina, empezar mejoría, y me curé, porque pasaron los 2 heliocrones y nunca, pues, tuve más ese problema. Una vez le conté al maestro Samael, ya estando aquí de monje, ya llevaba bastantes heliocrones, estábamos en la línea dura y un monje se lastimó con un machete sacando un pasto en una pierna. Y el maestro Samael lo llevaron donde el maestro para que le pusiera unos puntos. El maestro pidió una aguja y le pusieron los puntos. Y el maestro, yo le pregunté, yo estaba verbalizadora del maestro Samael. Le dije, maestro, ¿y por qué pasan esas cosas? Entonces él me dijo, son recurrencias. Y él tiene un karma que pagar y hoy se lo cobraron en las piernas. Entonces yo le dije, uy maestro, entonces ¿qué karma tengo porque yo de niña sufría mucho de los pies y me dolían muchísimos hasta el punto de que casi a veces no podía ni caminar. Entonces el maestro se quedó un instante en silencio mirando hacia el piso y me dijo, su merced tiene un karma porque usted fue un alguacil de una mina en Hungría. Y su merced a los esclavos no les pegaba en la espalda, sino que les pegaba en las piernas. Y por ende ese karma lo traía y era tan fuerte que su merced, antes de los 21 heliocrones, iba a quedar inválida. Iba a estar en una silla de ruedas. Inmediatamente no me acordé lo que los médicos ya me habían dicho, que en 2 heliocrones, y era justo antes de los 21, que iba a quedar inválida. El maestro me dijo, si su merced no hubiera conocido esta doctrina y no la hubiera aceptado y vivido, su merced estaría en una silla de ruedas. Y yo le dije, sí maestro, así me dijeron los médicos. Nunca a nadie le había contado aquí en el templo, ni a los taoístas eso, porque pues son cosas que le pasan a uno en la vida y uno a veces las deja a un lado cuando vienen otras. Y ese día pues el maestro me lo dijo. Y era lo que los médicos exactamente habían dicho sobre mi salud. Entonces así inicié en la doctrina y recibiendo muchísimas bondades, muchísimas. Yo desde los 10, 11 heliocrones manejaba lentes, tenía también problemas de hipermetropía y astigmatismo. Y una vez cuando recién conocí la doctrina, iba a una fuente, hacia la fuente de Medellín. Allá ellos estaban dando una conferencia y todo eso, y estaba el maestro Dariempo, era el que estaba dando la conferencia, y yo le pregunté que por qué a uno le pasaban esas cosas, porque antes de llegar a la fuente, en el bus me habían abierto el bolso y me habían robado una cartucherita. Pues como era estudiante en ese entonces, no tenía dinero. Entonces se me fueron las gafas, o sea, los lentes. Y el maestro Ariempo me dijo, siéntase feliz, porque se le llevaron el defecto, le robaron el defecto. Y yo me fui pensando eso para mi casa y yo no volví a mandar a hacer lentes, porque yo necesitaba lentes para leer, lentes para estudiar, lentes para todo. Y yo dije, pues si se me robaron el defecto, yo no voy a comprar más lentes. Mi papá me dijo, ¿por qué? Toca mandar a hacerlas. Yo le dije, no voy a comprar más lentes. Pero mi papá insistió y compramos los nuevos lentes y
solo los empecé a usar solo para leer. Ya después cuando me vine de monje, dejé de usarlos, ni los traje. Y entonces entré en una labor que hizo el maestro Kelly Unceus y enseñó los ejercicios Bizluz, aquí arriba en Puente Arriba. Él nos enseñó ahí los ejercicios Bizluz y yo empecé a hacerlos y los teníamos que hacer en la manaita cuando amanece y en la tarde cuando está oscureciendo. Entonces allí el maestro nos enseñó cómo hacerlos, yo empecé a practicarlos y al cabo de un tiempo, pongámosle unos 2, 3 heliocrones, pasaron y vino el maestro Ludwell y hizo exámenes de ojos a los monjes. Y yo me asolé porque cuando yo pasé, el maestro Ludwell me dijo, su merced tiene una bisel muy buena, está muy bien sus ojitos. Entonces yo me reí. Solo con hacer los bislús, ¿qué tiempo, maestra? Bueno, eran 2 veces al día, pero ¿qué? 8 días, 15 Pues días, eso un fue mes. un proceso como de 1 o 2 meses que hicimos los bislús. Y ya, con solo eso, porque yo digo, a mí solo eso me curó de los ojos, porque el maestro Ludwell me ve y me dice, su merced ya no tiene ningún problema en los ojos. Yo le dije, maestro, es que yo usaba lentes y a mí me dijeron que era de por vida, porque era un problema degenerativo. Y me dijo, pues yo no veo que tenga eso, ya usted está curada. Entonces yo dije los bislús, porque fue el único sacrógesis que yo hacía para mejorar. Y pues la vida ya de taoísta, el cambio de Lisertacel, la vida misma que se lleva acá, que se lleva dentro de la doctrina, me sanó, y pues la presencia de nuestros maestros. Que prácticamente su merced se evitó que su merced quedara en una silla de ruedas por haber conocido la doctrina, por haber hecho el cambio al Lisertacel, por haber cambiado su vida en realidad. Seguidamente, su merced prácticamente recupera su bisel, Norbien, por hacer los bislús. Mire, la doctrina enseñada por el maestro Kelly Unceus, maestro Samael, cualquier persona que tenga algún problema o exiges con la bisel, haga los bislús, póngale fe, haga los bislús, compruebe que es una realidad porque... Sí, así es, esos sacrógesis entregados por nuestros maestros, porque nunca antes ningún optómetra, ningún médico de los ojos ha enseñado esto. Ahorita es que de pronto hay médicos que ya mandan a hacer terapias, pero antes de nuestros maestros nunca nadie mencionaba eso. Siempre eran los lentes, los lentes. De hecho, yo vengo de una familia donde casi todos usan lentes. Entonces, por ejemplo, Snewkin, que es mi hermana, ella también usaba lentes. Y cuando ella inició en la doctrina, le dije, deje eso a un lado, no vuelva a usar eso y verá que se alivia. Porque también, o sea, viví eso. Y ella también igual nunca más volvió a usar sus lentes, porque igual, o sea, como por genética, y eso que dicen que la genética no se puede cambiar, pero eso es un error para nuestros maestros. Hasta la genética se cambia, hasta lo que se hereda se puede cambiar, como dijo el maestro Samael un día, hasta la muerte se puede cambiar. Y yo digo que yo lo viví así, porque para mí era una muerte en vida. Yo pensaba, cuando a mí el médico me dijo que yo iba a ser invalidado, yo pensaba, no, pues qué esperanzas tengo yo de vivir. No tengo ninguna, porque que yo solo imaginaba, antes de 21 años, ya en una silla de rueda, voy a ser una carga, un estorbo. O sea, uno siempre se menosprecia ya con esa situación, pero conozco la doctrina y siento esos deseos de vivir, esos deseos de alentarme, de curarme, y en la medida que fui practicando, yo fui una de las que me dijeron no coma carne y nunca más volví a comer carne. O sea, yo dije, si eso me va a curar, yo me curo, o sea, porque en realidad, y pues obviamente entré digámosle así, en un conflicto con mis padres, porque mi papá pues era el que veía por todos nos, y era lo que se podía. Él le tocaba muy duro, éramos 7 hijos, la situación económica no era la más cómoda. Entonces, ¿y qué va a comer? Y se va a desnutrir, y le va a dar anemia, y entonces ¿qué va a comer? Y yo decía, no, yo no me voy a desnutrir, no me voy a comer. Entonces, y ya le lavaron el cerebro. Pero miren,
Do, cuando mi papá empezó a hacerme ese conflicto entre la doctrina y mi padre y mi familia, yo no me puse a pelear con él. O sea, hay algo muy importante y esto le pasa a muchos taoístas que inician a pelear con la familia y se les vuelve un infierno. Yo no empecé a pelear con mi papá. Por ser de una familia católica, nos hacían rezar los 1000 Jesuses en mayo, ¿no? Entonces ahí nos paraban y a recitar los 1000 Jesuses. Yo no peleé con mi papá. Yo en vez de decir Jesús, 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 yo decía que le un Zeus, que le un Zeus, que le un Zeus, que le un Zeus. Entonces mi papá oía que yo terminaba en ¿cierto? Entonces, y una cosa que yo hacía, siendo estudiante, de lo poquito que a veces a mí me resultaba de labores, yo iba guardando y cuando yo podía ir a la fuente y comprarle un pancito, un pan de queso a mis padres, una empanadita, yo se las llevaba. Y yo les decía, mire, aquí le mandaron los de la fuente. Y mi papá feliz. Entonces mi papá empezó a cambiar su mentalidad. También empezó a cambiar la forma de ver la doctrina. Cuando yo me vine de monje, yo no le dije al que me iba a quedar de monje. Yo le dije que yo venía por 1 mes o 2 meses. Pero yo me fui quedando. Y en ese entonces aquí no había, su merced se acuerda, aquí no había teléfonos. Aquí había un radio multibandas. Pero mi papá no iba a las fuentes, entonces yo ¿cómo me iba a comunicar con mi papá? Entonces, yo una vez pedí licencia a los maestros que me dejaran ir hasta el Carmen a llamar. Y nos fuimos caminando. El telecom que había aquí, pero eso es hace muchísimo tiempo. Sí, el telecom del Carmen, que es arriba en el páramo de la Rusia. Y no había ni buses, nada. Y salimos de aquí a las 3 de la mañana caminando. Hasta allá llegamos como a mediodía. Llamamos y le dije a mi papá, me voy a quedar un tiempo más. ¿Pero por qué? Decía mi papá. ¿Por qué? ¿Eso que hay allá que a usted le gusta tanto? Yo le dije, papá, yo soy feliz acá. Su merced un día dijo que quería la felicidad para nos, los hijos, y yo soy feliz aquí, déjeme quedar. Yo le estoy comunicando y le voy a estar llamando. Bueno, sin embargo, yo me vine y otra vez todo el día llegamos a las 8 o 9 de la noche acá. Entonces ya ese era el paseo de cada mes, decía yo, pero ir con alguna monedita y llamar y reportarnos a mi papá. Pero una vez el maestro mandó a Ángeles hacia Caldas y yo le dije, me acuerdo que era el maestro Mazomán y otro ser. Yo le dije, maestro, ayúdeme para que ellos le den la doctrina a mi papá y mis padres acepten la doctrina y acepten que yo estoy aquí. Y entonces el maestro me dijo, escríbale una carta. Y yo le dije, pero ¿y qué le escribo? Y él me dijo, yo le voy a decir que tiene que escribir. Solo siéntese a escribir la carta. Y esa tarde entonces yo me fui a la carpa donde vivía, que era ahí por por la licencia, o sea, el maestro le iba a dictar a su merced. No es que él le dictara físicamente, sino que él se iba a meter en su merced para que su merced escribiera. Sí. Vea, pues. Entonces yo me fui a la carpa y yo no sabía cómo empezar, pero entonces yo le empecé a escribir y algo me salió como, papá, mi primer maestro en la doctrina fue su merced, porque su merced me enseñó que no debía trasnochar, no tomar licor, no fumar cigarrillo, manejarme bien, buscar a Dios. Esas cosas que a uno los papás le enseñan de niño, ¿no? Y esas cosas yo las fui escribiendo. El hecho es que mi papá era un hombre templado, ¿no? O sea, de carácter fuerte. Yo vine a sentir que yo a mi papá lo empecé a querer más cuando conocí la doctrina, porque empecé a ver el valor que mi papá tenía, porque yo decía, yo le tenía era miedo. Yo a mi papá casi ni le hablaba, porque es que él era muy bravo, y como éramos 7, él era muy rígido, y siempre era muy templado, y siempre nos corregía en forma fuerte. Entonces, yo no decía que yo lo quería, sino que yo le tenía miedo.
Pero cuando conocí la doctrina, empecé a ver que todo lo que mi papá me enseñaba era la doctrina, lo que el maestro estaba entregando. Entonces, cuando no me senté, yo sentí que el maestro me decía, escríbale eso, y yo empecé a escribir eso. Cuando yo volví a llamarlos, mi hermana me contestó y me dijo, mija, esa carta que su merced le mandó a papá, lo hizo llorar. Él nunca había llorado, nunca lo habíamos visto llorar, y lo hizo llorar. Y tanto es que dijo que quería ir a donde su merced estaba. Sí, entonces cuando yo me vine de monje, Sí, licencia, habíamos quedado en que su merced vino una vez, se volvió a ir. Ahora sí, la segunda vez viene de monje, ¿sí? sí, pero cuando yo me voy, algo muy bonito pasó. Cuando yo voy a salir del templo ya para mi casa hacia Medellín, el maestro nos dice, los que van a salir en este día hagan una fila, que les voy a bendecir. Entonces yo hice la fila y el maestro empezó a preguntar, ¿qué dinero tiene? Y la gente le decía, ¿qué dinero tiene para llegar a la casa? Y la gente le iba diciendo. A los visietas. A los visietas. No eran monjes, sino, No. o sea, todo el que llegó de visita, el maestro empezó a preguntarle qué dinero tenía. En ese entonces el maestro hizo el curso de ninjutsu en el helipuerto. Entonces había mucho visieta. Cuando él me llega donde yo me acuerdo que yo tenía 23.000 pesos. O sea, no le alcanzaba para No devolverse me en realidad. alcanzaba a llegar a mi casa. Se era comido la Entonces plática que- el maestro me dice, ¿cuánto dinero tiene? Y yo le digo así con vergüenza, tengo 23.000 pesos. Y el maestro me dice, ¿con cuánto dinero llega a su casa? Y yo le hice así como que, no sabía. Entonces el maestro dice, los antioqueños, o sea, él signaba, él no hablaba, signaba, los antioqueños, ¿con cuánto dinero llega esta niña a su casa? Entonces alguien dijo que como con 60.000 pesos, 58.000 pesos, algo así. Entonces el maestro dice, me necesito una aljabaca que le dé a la niña 70.000 pesos. Y yo me quedé asustada. O sea, inclusive más Me dio de lo más. que con que su merced llegaba, pues. Y llega y me dice, pero él me dijo algo que yo sé que el maestro sabía que mis padres me necesitaban de eso. Él me dijo, con esto llega a su casa y le alcanza para que coma bien y le alcanza para que le compre un quesito a su papá y se lo lleve. Entonces, el maestro desde esa vez ya quería muchísimo a mi papá y de hecho cuando mi papá viene de monje, mi papá, el maestro lo trata súper bien, muy bien, porque mi papá al tiempo ya acepta la doctrina y la vive. Y bueno, ya más adelante le voy a contar algo que él lo convenció de la doctrina y de los maestros, bastante. Pero ya en esta ocasión yo torno a mi casa. Sigo estudiando, terminando ya la universidad, yo estudiaba educación y hay un proceso, pasa algo aquí en el templo, hay un SOS, llaman a las fuentes y Gendequiel, o sea Mallorco, viaja al templo. Do era ya Sibia de Mallorco. Cuando conocí la doctrina, al poco tiempo lo conocí a él no era de la doctrina, pero yo le empecé a dar la doctrina y ahí nos fuimos entre enamorando y entre entrando a la doctrina. Pero entonces Mallorco deja de ir a mi casa y se viene. Mi papá era muy estricto y solo los novios, bueno, los civios, porque yo digo que sí eran civios, podían visitarnos a nos un día a la semana y 2 horas, no más. Entonces mi papá empieza a citar de que Gendequiel no volvió a mi casa, pero nunca me pregunta nada. Entonces pasan 3 meses y llega el maestro llega Gendequiel del templo y llega a mi casa y pues yo lo recibo bien y entonces mi papá dice, bueno, ¿y esto qué? Y le dice a él, bueno, su merced se va y se desaparece 3 meses y cree que ella va a estar aquí esperándolo. No, señora, a mí me respeta la casa y me la respeta ella.
Entonces Gendequiel le explica que él estuvo aquí en el templo, que ese tiempo él no estuvo en Medellín, bueno, y le cuenta un poquito algo de la doctrina. Y el maestro le dice, no sé, pero a mí me dice cuáles son las intenciones. Entonces Gendequiel le dice, no, mis intenciones son serias, yo me quiero emposar con ella. Entonces mi papá le dice, deme fecha. Y ahí entre ellos cuadraron la fecha. Entonces ya, bueno, cuadraron fecha y yo dije, pues me tocó. Pero faltando 2 días pero Gendequiel sí le dijo a mi papá, pero no nos vamos a emposar como por la iglesia, nos vamos a emposar por lo civil. ¿Su merced acepta o no acepta? Porque nosotros ya no creemos en los sacerdotes y eso, y bueno, y ahí le dio algo de doctrina. Entonces mi papá le dice, listo, les acepto que sea por lo civil, pero se emposa. Entonces ya nosotros organizamos todos los preparativos. Faltaban 2 días para el emposorio. Era un 15 de diciembre. Y llega el maestro Isaí a Caldas. Y se entera que yo me voy a emposar. Y nos manda a llamar. Manda a llamar a Gendequiel y a mí. Y nos llama a su casa, nos atiende, nos habla muy bonito y nos empieza a preguntar por qué nos queremos casar. Entonces pues le contamos algo de la historia de lo que sucedió y él empieza a hablarnos de la castidad y empieza a hablarnos de la importancia de mutar la energía como parejas. Yo era muy inocente, o sea, no, era muy tierna, diría yo, a mi edad, o sea, mi mentalidad no estaba tan al alcance. Entonces, a pesar de que ya era mayor de edad, ¿no? Pero entonces el maestro Isaí nos explica todo y nos dicen piensen bien y mejor se van al templo y que el maestro los empose. Ahí decidimos venirnos al templo. Pero entonces cuando llegamos a mi casa le dije, ¿cómo le vamos a decir a mi papá? Pues que ya no nos vamos a casar si él era bien bravo, ¿no? Entonces Gendequiel mayor que me dicen, no, pues hablemos. Claro, ya eran las 9:30 de la noche y solo yo tenía licencia de estar en la calle hasta las 9 de la noche. Mi papá ya estaba como un ogro. Que son estas horas, respeten, que porque se van a casar, llegan tarde, y eso nos echó pues su reprensión. Entonces Gendequiel le dice, don Lino, siéntese, vamos a conversar un ratito. Y le explica y le dice que ya no nos vamos a casar. Y le dice que nosotros vamos a venir al templo a que el maestro nos empose. Y mi papá se para y lo abraza. Y le dice gratísimas porque es su merced muy responsable, sabe que ella es todavía muy niña, muy inocente, y yo sentí que lo esforcé a esto. Entonces ya ahí aprovechamos y le pedimos licencia para irnos al templo. Sacaron ventaja, provecho. Y ahí ya, pero ahí le dijimos que veníamos por un mes. Pero entonces nos venimos y ya empieza la vida de monje. Gendequiel se va, a los 2 meses él se va y viene y yo me quedo, yo no me voy, yo me quedo porque yo quería ser monje. Claro, ya ahí el maestro pues siempre ayudándonos como siempre. Yo digo que a mí siempre toda la vida el maestro me estuvo guiando y cuidando. Y al encontrarlos, pues yo no quería ya separarme de ellos, entonces yo decido quedarme. Gendequiel se va. Empiezo en la labor de saludera. Primera Inti, en ese tiempo estaba la maestra Gaidejar, Soledad Riaño, la doctora Soledad Riaño. Y ella me dice que le ayude como saludera aquí en el atrio de Changural, porque él tenía algunas exigencias, y empieza los envenenamientos por las noches con las avionetas. Pero una noche de esas que estábamos de monjes acá, obvia Inti, uno cuando entraba, primera Inti a ser monje, pues los aspirantes a monjes, y nos tocaba prestar atalayas y había emergencia porque había amenazas del ejército. Entonces era una noche muy oscura, muy muy oscura, era diciembre,
Yo estaba con una antropogenia de ahí de Medellín y estábamos haciendo recorridos de Puente Abajo al Portal. Y en Puente Abajo habían otros atalayas. Aquí en el Portal habían otros atalayas y en Puente Arriba habían otros atalayas. Entonces todos los recorredores nos teníamos que estar reportando, ya fuera en la portería o abajo. Y veníamos ya de habernos reportado en Puente Abajo, veníamos hacia el Portal, veníamos por el Lombriplantío, lo que hoy es el Lombriplantío, y allí oímos como como cuando un caballo baja corriendo, y nos asustamos, porque estaba muy oscura la noche, muy oscura, y no quisimos prender la linterna. Y nos hicimos a un lado, pero cada vez sentíamos el galope más fuerte, galope, galope, galope. Cuando menos pensamos, ya veíamos eso como encima, entonces alumbramos. Y nosotros que alumbrábamos y frena un grupo de soldados. Soldados pero a caballo. No, lo que pasa es que iban trotando, ya. iban caminando y se oía como si fueran... Cuando nosotros quedamos así, yo solo dije, ay maestro Kelion, ayúdenos, Lucifer, porque nos rodearon a las 2. Y ellos nos dicen... ¿Cuántos soldados? Eran por ahí unos 30. ¿Y qué horas eran de la noche, maestra? Como la 1 de la Manaida, 12, 1 de la Manaida. O sea, venían para el templo. Porque nosotros hacíamos atalayas de 6 lunar a Cibe lunar, que era entre la medianoche, ¿no? Sí. Y había pasado más o menos 1 hora de haber recibido la atalaya. Entonces, claro, ellos venían al templo, entonces resulta que ellos, yo no sé por dónde se metieron, pero ahí aparecieron, nos rodearon todas y nos dijeron, ¿qué hacen estas 2 niñas por aquí a esta hora? Y solas. Nosotras nos asustamos muchísimo y yo solo empecé a mantralizar Lucifer, Lucifer y cerré los puños y yo empecé a decir Lucifer, Lucifer, Lucifer. Cuando yo empecé a decir eso fue como que todo se empezara como a despejar y llegaron un poco de monjes en el mando de Escalabel y Tempol. Ahí llegaron ellos con un grupo de monjes y rodearon a los soldados. O sea, de rodear pasaban a ser rodeados. Sí, entonces Vea. yo les dije, ay, gratísimas. Yo me acuerdo que yo le dije a Escalabel, gratísimas. Y a los días, cuando ya ellos ahí se altargaron, nosotras nos fuimos. Yo le dije a los días, como a los 2 días que me lo encontré, él salió y yo le dije, maestro, yo quiero darles gratísimas porque, estábamos tan asustadas. Y él me dijo, dele gratísimas al maestro que nos llamó y dijo, bajen, ya, a Puente Abajo. Y nosotros no sabíamos para qué, nos había dicho el maestro que bajáramos ya 2 senos a Puente Abajo, pues nosotros fuimos a Puente Abajo y eran sus mercedes las que estaban ahí. El maestro Kelion. Eso me contó Escalabel, ¿sabes? O sea, el maestro Kelion ya Ya veía nos todo dio, lo que o sea, veía. el peligro que nosotros estábamos corriendo, porque estábamos en una zona muy sola y 2 Evas. 2 Evas, entonces el ejército eran como 30, pues bajaron otro poco de monjes y también ya ahí nos rescataron. El maestro vio ese peligro y los mandó a ellos no sabían por qué, pero él les dijo, ya tienen que bajar y se bajaron. Su merced pasó a ser, si bien recuerdo, de apidóloga por esos días, ¿cierto? ¿O todavía falta un poquito más? Bueno, sí, eso ya pasaron varias cosas porque yo fui mucho tiempo aspirante a monje, pero cuando ya logré entrar al interior del templo, ¿Qué tiempo estuvo su merced como aspirante a ser monje? 6 meses. 6 meses, vea la diferencia. 6 meses duré como aspirante a monjes y a los 6 meses el maestro me dio la entrada. Bueno, y eso que en ese entonces para uno llegar a ser monje uno tenía que traer 20 exámenes. Traer esos 20 exámenes. Entonces, cuando yo fui aceptada como monje, el maestro me pidió los exámenes. Como todo estaba bien, me dijo que podía pasar a cocina, que estaba limpia. El maestro en esos días, pues como a nos, igual como se hace ahorita, le hacen a uno una recepcel. Dentro de la recepcel, el maestro Eliseus
Cuando me recepcionaron, yo dije que yo era elegidora, o sea, educadora. Entonces el maestro Liceo fue y le dijo al maestro, maestro, llegó una nueva elegidora para el ejido, para que nos ayude con los niños. Entonces el maestro me dice, tráiganla. Entonces, como ya tenía entrada al templo, yo ingreso ahí al Muladhara y el maestro me pregunta de dónde viene. Y yo le dije, de Medellín. Y el maestro me dice, uy, perdió el tiempo en la universidad, le robaron la platica, quítese de ahí. Y yo no entendí por qué. Entonces la maestra Chendía, bueno, no sé si fue ella, pero la tengo presente, que ella se me acercó y me dijo, no se aflija, que es porque usted no pronuncia la L bien, tiene que esforzarse. Entonces yo ahí empecé a esforzarme más en pronunciar bien las palabras, pero pasaron muchos heliocrones y yo nunca fui, o sea, no era elegidora acá, o sea, nunca ejercí en ese tiempo. Ya después al tiempo sí ya ejercí, el maestro me llama. Pero entonces yo empiezo a hacer las labores del templo, mandadera, y viene el bautismo del fuego. Y el primer bautismo del fuego que el maestro hizo, lo hizo arriba, frente a la templeta norte. Que el bautismo del fuego es un poder enorme, grandísimo. Yo recibo el bautismo del fuego. Ese primer bautismo, el maestro con un fosforito nos soplaba en la boca, nosotros abríamos la boca, él nos soplaba, o sea, nos apagaba el fósforo en la boca. Otro nos lo subía por la columna vertebral y otro por el frente. Y nos daba esos 3 fosforitos. Y uno los guardaba, si quería. El maestro en esa ocasión dijo, guarden los fósforos, porque alguien preguntó qué hacemos con eso. Si quieren los guardan. Y lo que les pase me van contando, porque muchas cosas les puede ir pasando. Como a los 3 días de haber recibido el bautismo del fuego, yo reposaba en una carpa junto aquí a la batea, por ahí arribita. Y yo me desperté como a medianoche en una llamarada de fuego, pero así, despierta, y mi cama se estaba quemando, pero era así, fuego, yo me despierto asustada y empiezo a apagar el fuego, y para sorpresa mía, la carpa no se quemó, y solo se me quemaron 3 trajes. Era un traje que tenía de florecitas, un chalequito y una sudadera, porque yo había metido los fósforos debajo de la ropa. Y esos 3 trajes se quemaron, pero hicieron una llamarada grande. ¿Pero su merced tenía alguna vela prendida o algo? No, nada. Tanto que yo empecé a gritar y todo, y no sé si fue Chirleno, ella llegó ahí, porque ella reposaba por ahí cerca, llegó rápido. ¿Qué pasó, Piltojas? Bueno, todavía no tenía simbre. Ah, sí, ya tenía simbre. ¿Qué pasó, Piltojas? Y yo le dije, no, que se me estaba quemando la carpa. ¿Y por qué? Y empecé a buscar y encuentro los 3 fosforitos debajo de la ropa que se quemó, pero no se quemó más nada. No se quemó la carpa, no se me quemó las cobijas, nada. ¿Y los fósforos estaban encendidos ya? Y los fósforos estaban apagados. O sea, cuando el maestro le hacían el bautismo de fuego, eran 3 fósforos, ¿cierto? 3 fósforos. Recuérdanos cómo era. Pues el maestro, un fósforo se lo encendía uno abría la boca y él soplaba el fuego del soplo dentro, o sea, como si se lo tirara uno en la boca, ¿no? Luego cogía el otro fósforo y lo pasaba por la columna vertebral, de abajo hacia arriba, y lo apagaba arriba, o sea, él como que con la fuerza lo apagaba. Y el otro se lo pasaba por aquí adelante a uno, o sea, es lo que más o más recuerdo. Y él entregaba los 3 fosforitos, uno hacia la venia y seguía el siguiente. Claro, pero ya estaban quemados, por así decirlo. Claro, ya estaban quemados. Sí. Y yo me acuerdo haberlos guardado debajo de la ropa. Cuando yo busco y miro la ropa quemada, veo esos fósforos ahí, pero tampoco es que se hayan quemado, sino que estaban igual, como me los entregó el maestro. Entonces, yo ya asustada, amanece y me voy donde el maestro que está en el 600 y le cuento el suceso.
No solo dos, llegó otro ser, creo que Chabdela, la hija del maestro Tutunendo, también le pasó algo similar, y llegó otro y también le pasó algo similar. Entonces el maestro nos oyó a todos lo que nos pasó y se rió. Dijo, jejejeje, el fuego renovatus. No dijo más nada. Y pues ahí entendimos que en realidad el maestro solo nos dijo, ¿les pasó algo? Nada. No, maestro, estamos bien. Todos estábamos bien. Los tres que llegamos en ese concierto estábamos bien. Y dijo, men esto, que otros que hayan vivido cosas vengan y nos cuenten. Y pues muchas personas les pasó algo similar, de que se les encendía la ropa, los fósforos, bueno, muchas cosas pasaron en ese entonces, pero el maestro ya después en una doctrina él explica que era que en cada uno de nos se había encendido el fuego renovatus y que ese fuego renovatus cambiaba incesante nuestros malos fuegos y que los iba quemando, que lo que había pasado con nos había sido eso, y que las prendas que se habían quemado, esas prendas tocaba terminarlas de quemar porque ya pertenecían a las salamandras, y que no debíamos de usarlas, ni remendarlas, ni arreglarlas, nada. Todo tenía que entregarse a las salamandras, porque era en esos trajes donde se había reflejado ese fuego que tocaba ser cambiado. Eso nos lo dijo a esos tres y nos entregó esa enseñanza de miren lo importante que es el bautismo del fuego. Cada vez que el maestro Kelion Zeus o el maestro Samael encienden ese fuego renovatus el nos, es un cambiar de vibración. Mira, hasta de las malas rachas se cambia. Las personas que tengan problemas económicos vengan al bautismo del fuego y verá que eso les abre los caminos nueva Inti. Eso es una limpieza en el campo áurico y en todos los campos existenciales. De los seres que se les activó en aquella época, ese fuego inclusive encontraba, me acuerdo, cajas de fósforo de la misma caja que el maestro le daba y se incendiaban todos, ¿cierto? Y no sí, es cómo. Que más adelante vieron otros bautismos del fuego donde ya el maestro utilizaba toda una cajita de fósforos y de ahí el maestro sacaba varios fósforos, así como ahorita que son 12, dos paqueticos de 12, como indicó el maestro Samael, y en esa ocasión eran paqueticos de 3, de 6, y él las iba quemando, porque vinieron muchos bautismos del fuego después de ese, y cada vez, como dices tú, ya se usaba la cajita de fósforos, y a muchos se les encendía esa cajita de fósforos, estando ya los fósforos apagados, después de varios días, y en esta humedad, porque una caja de fósforos acá en el templo, en ese entonces, al principio yo me acuerdo que el clima no era como ahora, el clima ha cambiado mucho porque en ese tiempo nosotros vivíamos mojaditos, porque llovía día y noche, yo me acuerdo que cuando yo llegué de monje, la ropa la tenía que extender como de cama y el calor del cuerpo, calentaba la ropa y ya se secaba. Entonces, esa era la forma en que nosotros secábamos los trajes en ese entonces, porque llovía todo el tiempo. Empieza a llegarse gente, pasábamos a cocina y viene un proceso que era los más buenos. Uno al principio de los procesos uno se asusta, porque uno dice, ay, me van a procesar, ¿qué me va a tocar hacer? Pero es lo mejor que le puede pasar a un monje, que el maestro lo procese, porque es la forma como a uno le solaxelan los maestros el karma, y también la forma como uno aprende muchas cosas. Nosotros estábamos en cocina, habíamos un grupo, había bastante gente en el templo, y había un grupo de Intipán, un grupo para el sustento y un grupo para el seno. Entonces, la gente que hizo el Intipán dejaron un tonel abierto y se metieron un poco de abejas, un tonel de melado. Sacaron el melado para endulzar el Intipán, y cuando llegó la hora de la tarde, el maestro pasa por la templeta norte y ve un tonel destapado, se asoma un poco de abejas muertas. Apicidio. Llama el maestro a todos los de la cocina, los que estuvieron en el Intipán, los que estuvieron en el sustento y los que estuvieron en la cena. Y nos procesó.
y empezó, éramos 27, de ese proceso éramos 27. Ahí estaba Pitagedol, el maestro Macupaz, bueno, eso había una cantidad de seres, Chirchuguasa, el Chivo, Júter, bueno, Daljí, bueno, muchos, Mucha gente, sí. Uar, bueno, éramos 27. El caso es que el maestro a todos nos llama y nos dice con bojotes aquí, todos con el bojote aquí porque van para el atrio por apicidios, y da la doctrina de apicidio, que son 3 casés o 4 muy hermosos, donde el maestro habla de la importancia de las abejas. Yo siempre he sido muy llorona, yo solo lloraba de oír que yo, o sea, que yo soy del parte de ese grupo que matamos todas esas abejas. Y yo lloraba con mi bojote y el maestro hablaba, porque todos teníamos que estar al frente del maestro con el bojote, o sea, la valija, con la ropa y la cama, porque íbamos para el atrio. Y el maestro duró como unas 3, 4 horas dando doctrina, explicándonos, concientizándonos a nos y a la humanidad de la importancia que tienen las abejas sobre la esfera. Y él les dice, ese día dice, ya estaba muy tarde de la noche, y dice, Manaida los menesto aquí a primera hora, vayan, reposen y los menesto acá, porque van para afuera. Híjole, pero resulta que es que yo pasaba afuera, man, yo cada vez que entraba al templo, no pasaban 15 días y pan, un proceso y para afuera. Y otra vez al atrio, y otra vez me entraban, y así pasaba yo en ese tiempo, sí, en ese lapso de tiempo, era para adentro y para afuera, y yo ya estaba como aburrida, como triste, yo decía, ¿yo por qué tendré este karma de que duro 15 días en el interior, y cualquier proceso ahí caigo y para afuera? Entonces, yo llegué ese día en la Manaida, y el maestro empezó a llamar uno por uno, y empezó a velarles demonios. Cuando llegó frente al maestro, yo estaba llorando y por ende tenía la nariz roja de llorar, de saber que iba para el atrio. Otra vez, de saber que habíamos matado un poco de abejas, y el maestro se queda mirándome y se ríe. Je, el payasito Pómil. Ahí me devela el demonio Pómil. Él me hace como Pómil. Ahí me devela y me habla y me dice que yo estuve. Él dice, bueno, esta es la lascivia del otro payaso, porque en ese entonces Gendequiel había acompañado al maestro a hacer altargues, y el maestro le había dicho, de mandadero, el maestro le había dicho que él había sido un payaso. Entonces él dice, uy, la lascivia del otro payaso. Y dijo, estuvo conmigo cuando yo fui chaplain, no llore, porque póngase feliz, porque yo empecé a llorar, O sea, se me iban las lágrimas. Y él decía, esté feliz, estuvo conmigo cuando chaplain, ahí pasamos rico, hicimos reír a la gente. Entonces ya yo me calmo, y me dice, además va para afuera, tan bueno, allá nadie le molesta la vida. Entonces yo me arrodillé y le dije, maestro, ¿y por qué no nos solaxela? ¿Por qué mejor nos hace una solaxel, maestro? Si nosotros hicimos algo malo por las abejas, pues pónganos a hacer algo bueno para las abejas. Y se rió. Je. Y ahí quedé yo, no dijo más nada. Pasó el maestro Macupaz, le velaron su demonio. Cuando llegó, y pasa el Mahatma Barquilinto, y el maestro se queda mirándolo. El Mahatma Barquilinto era un monje anciano, un abuelito, y él en los sacrofonesones siempre acompañaba los sacrofonesones con un violín, y lo tenía muy hermoso. Y el maestro se queda mirándolo, y le dice, no le encuentro demonio. Dijo, no tiene demonio. O sea, él ya estaba tan sacro por tañir ese instrumento que el maestro no le encontró demonio, y fue el único que no le develó demonio. De resto, nos develó a todos. A Fecho, creo que ese fue el demonio que ahí le develaron, fechorías. Y así, y a todos los que estábamos en la cocina, ahí le develaron el demonio. 26 demonios nacimos esa vez. Cuando ya él terminó de velar los demonios, dice,
todos aquí. Y llama al maestro Macutpas. Dice, por ahí me pidieron que les solaxelara. Entonces vamos a solaxelar. Vamos a hacer unos apiguardis. Ahí nacen los apiguardis que el maestro Samael nos contaba estos días. Cuando el maestro manda a construir los apiguardis, que los primeros que construimos fue los que quedaban a la entrada de la planta de Extraxel de Jalea. Ahí empezamos a construir con el maestro Macutpas esos dos apiguardis. El jefe de la obra era el maestro Macutpas y pues los ayudantes. Y un día el maestro pasó, iba trajeado con el traje de apidología y todos los apidólogos y los mandaderos, verbalizadores, porque el maestro nunca andaba solo, él siempre andaba con más de 20 personas, entre apidólogos, mandaderos, verbalizadores, camarógrafos y gente que quería que los atendiera. Sí, esos eran más todavía, los que estaban atrás esperando la atención. Exacto. Entonces el maestro pasó y se acercó. Nos pasábamos hasta lo más de bueno ahí haciendo los apiguardis, porque Daljí, el maestro Daljí, era muy chistoso. Y entonces él dijo que todos habíamos sido un circo. Daljí. Era el demonio Lirco. ¿Sí? El demonio Lirco. El demonio Como Lirco. circo. Entonces él decía, y a todos él decía, miren, tenemos payasos, decía, todos, esto es como un circo, porque aquí hay payasos, hay marranos, porque el demonio Onche, él decía, hay un marranito, está el que toca la lira, que es Lirco, y así, el de los camellos, que era la primera esposa del maestro, de un morenito, ay, se me escapó el simbre. Chamusco, la esposa del maestro Chamusco, la hija del maestro Chamusco, y el simbre de ellas era como algo de camellos. Entonces él decía, mira, ahí está la domadora de camellos. Y eso, Lirco empezó a jugar con todo eso y dijo, y tenemos mago, porque nada demonios por aquí y nada demonios por allá. Entonces el mago era Barquilintó, porque además de que no le encontraron demonio, pero sí tenía el proceso de ayudar a hacer los apiguardis. Entonces, ahí pasa el maestro y le cuentan y nos reímos y el maestro se ríe y yo me acerco y le digo, maestro, yo quiero ser apidóloga, algún día me deja ser apidóloga. Y él me miró y me dijo, consígase una careta y unos guantes y sígame. ¿Yo de dónde iba a conseguir careta? Pero la gente dirá, bueno, ¿qué es un apiguardi? ¿Qué es eso? ¿Cómo? Bueno, un apiguardi es un lugarcito, es una construcción que el maestro mandó a hacer en forma de hexágono, tenía 6 lados, era chiquito, como de 3 metros de diámetro, y en esos apiguardis el maestro mandó a ubicar colmenas allí, por eso se llaman api, que es de abejas, y guardi, que eran como lugares para guardar a las abejas, porque como aquí el templo era tan húmedo, las colmenas sufrían demasiada humedad cuando se dejaban afuera de los apiguardis. Entonces el maestro mandó a ponerlos a hacer para poder poner las abejas allí y también para los momentos en que se menestiera la seguridad del templo, porque el maestro aquí las abejas no las tenía solo por tenerlas, sino que eran por ser de la seguridad del templo, y pues como teníamos amenazas de allanamiento, entonces... Todos los paramilitares y la guerrilla, ¿no? Y la guerrilla, paramilitares, entonces pues era una forma de proteger las abejitas. Además que ese es prácticamente donde se venga prácticamente el dinerito para el alicierto, para muchas cosas, para sostener la obra de Dios, porque en realidad, como nos dicen, los mieleros también. Entonces es una forma de los ingresos de este pueblo. Sí, entonces también por ese entonces ya el maestro había mandado a construir lo que era la extracción de jalea, que era una templeta grande donde
El maestro tenía unas 350, 400, llegó a tener casi 500 colmenas en ese lugar y donde se extraía la jalea, que los altargados de esa labor era pues el Mahatma Buquesmo y la maestra Busdemel. Ellos eran los altargados en ese tiempo de sacar la jalea real, guiados obvia inti por el maestro. Entonces allí empieza ya mi labor como apidóloga, ¿no? O sea, donde voy rápido, el maestro Samael me ofrenda una careta y me ofrendan unos guantes. Y resulta que la primer colmena donde yo fui fue en Intifed, pero en ese entonces todavía no tenía ese lugar, ese cimbre, sino que era el río Guillermo y nos dijeron, me busca en Río Guillermo. Yo cuando le dije, maestro, ya voy por los guantes, me dijo, equípese bien y la espero en Río Guillermo con los demás. Y había por ese entonces aquí una maestra del Ecuador, la maestra Chindimó. Ella apidóloga allá en el Ecuador y ella también iba equipándose, iba para donde el maestro porque ella estaba esperando que el maestro le atendiera y le recibiera unas mieles que ella había traído. Entonces nos fuimos las dos, ahí ya nos conocimos, nos hicimos antropogenias y llegamos donde el maestro las dos. ¡Ja! No duramos 5 minutos. Nos cogen las abejas y nos pican, porque estábamos mal equipadas, eran abejas muy bravas. Y nos picaron y el maestro se reía y le decía a la maestra Chindimó, ¿cómo son las abejas del Ecuador? ¿Son mansas? Aquí no, aquí son bravas. ¿Era que no llevaban careta? Sí teníamos la careta y los guantes, pero la ropa que llevábamos era muy delgadita, entonces por ejemplo a mí yo llevaba una camisetica y, era y ropa eso común. me picaron por los brazos, a la maestra Chindimó también, eso nos tocó salir corriendo las dos, que corrimos tanto que llegamos hasta el tatamis más o menos, corriéndole a las abejas. Y allí nos metimos al monte y nos quitamos las abejas, pero ya pues dijimos que estábamos muy mal equipadas, nos vinimos a acomodarnos bien, a ponernos más ropita y ya llegamos Nueva Inti donde el maestro ya más equipadas y obvia Inti ya él venía hacia acá, hacia el interior del templo y las abejas ya estaban menos bravas. Pero esa fue mi primera experiencia como apidóloga. Esa fue la bien llegada que le dieron como apidóloga. Así fue. Sí, el maestro, pues yo vivía muy admirada de la labor que hacía el maestro con las abejas. El maestro a cada uno de nos ponía la labor que teníamos que hacer durante la actividad de apidología. Y pues muchas veces uno solo estaba altargando la mochilita del maestro, otras veces estábamos llevando el alicierto, otras veces uno manejaba el ahumador. Y una de esas veces estábamos en la bodega verde laborando en apidología y el maestro me dice, la labor de Piltojas hoy es contar cuántas abejas me pican. Días antes, creo que unos 2 días antes, al maestro lo habían envenenado y pasó muy maluquito, muy maluquito. ¿Con algún alimento o algo así? ¿O? Lo habían envenenado con un alimento. Ya. Entonces el maestro estaba muy maluco, tuvo esos días muy delicado y él siempre que le pasaba eso cuando lo envenenaban, porque fueron hasta el tiempo de Serna, el mismo Serna dijo que al maestro en esa época le llevaba como 58 envenenamientos programados por la Iglesia Católica. Entonces en esa ocasión él me dijo que la medicina de él era las abejas, el ácido fórmico de las abejas. Y me dijo, la labor suya es contar cuántas abejas me pican. Entonces el maestro se recogió el traje, se lo recogió y empezó a elaborar las colmenas de ahí de la bodega verde, que eran bien bravas, porque eran colmenas híbridas. Y el maestro nos explicaba que la abeja híbrida es brava, muy brava, porque tiene de africana y de otro tipo de abeja, como la caucasiana o como la italiana. Entonces que, por ejemplo, cuando se mezclaba con la caucasiana, se ponían muy bravas.
Entonces era un híbrido que había entre africanizada con caucasiana, y eso lo picaron y yo era cuente y cuente, pues obvia inti en mi ojo. Yo iba contando, pero eso lo picaban muchísimas y el maestro iba revisando. Ese día dijo no usen humo y él lo picaban y lo picaban y lo picaban los bracitos, ¿no? Yo llegué a contar 364 ovejas Eso es demasiado. en las Magdus, pero eran más porque, imagínense, mientras yo contaba en la Magdu derecha, ya 3 o 4 lo habían picado en la mano izquierda y así. Y así, Y entonces, él seguía, y él no se las seguía. espantaba nada, él No, seguía no, común él y se corriente. dejó las ponzoñas, y le picaba y se dejaba el aguijón de la abeja, él se lo dejaba ahí. Y obviamente yo trataba de contar lo que más pude, yo logré contar 3 en esa colmena, porque después seguimos en otras colmenas y ya me puso otra labor, pero en Y él esa siguió. colmena, y él siguió laborando así, y lo picaron muchísimas. Una vez también estábamos en las abejas y el maestro, es que vea, era algo muy especial. Cuando había algún proceso o el maestro estaba así algo luciférico y laboraba en las abejas se ponían más bravas. Cuando él estaba como tranquilo, como majásmico, las abejas estaban tranquilas O y sea, le sentía la majásmicas. adrenalina a él y se ponían igual ellas. Sí, sí, Ay, y pues la ventaja era que cuando el maestro era maestro, él manejaba muy bien la adrenalina y él se enojaba, pero a los 5 segundos ya estaba contento, ¿no? O él podía estarte procesando y de pronto llegaba alguien y se acercaba y pedía algo y él se acercaba y le contestaba con amor y giraba aquí y seguía, ¿no? O sea, él manejaba la adrenalina, ¿no? Y pues nunca el maestro fue grosero ni soez, nunca. Siempre él corregía con dureza, pero con amor y con sutileza, con una palabra limpia pero fuerte. Siempre nos corrigió así y esperamos que siga corrigiendo, donde quiera que esté, nos siga corrigiendo, lo estamos extrañando bastante. Resulta que una vez el maestro, algo que yo admiraba mucho era del maestro, era que aún cuando uno como apidólogo labora en las abejas, uno maneja la herracierta, ¿no? Y es inevitable, por mucho humo que uno use, por mucho cuidado que uno tenga, es inevitable uno con la herracierta, ya sea la espátula o el destornillador, matar abejitas, estriparlas. Y algo que a mí siempre, y eso lo tengo como muy presente cada vez que voy a ver abejas, me acuerdo que el maestro manejaba su destornillador, bien, y estripaba las abejas, pero las abejas no se morían. Ellas salían del destornillador y salían otra vez bien y campantes, o sea, y yo decía, pero ¿por qué no se mueren? Y yo decía, pero a mí ¿por qué sí se me mueren? Pero al maestro no. Las abejas no se morían cuando, o sea, por mal manejo de herracierta, nunca se murieron. De pronto cuando se dejaba picar, pues que ya la abeja suelta el aguijón y de ley, es una ley de que la abeja al soltar el aguijón desencarna, pero cuando uno maneja impleciertos dentro de la colmena, de ley, o sea, mata abejas, se vuelve uno un matador de abejas, pero el maestro no. Las abejas no se morían, por mucho que las estripara, nada, no se morían, volvían, uno levantaba el destornillador y la abeja se paraba y seguía. O sea, era algo muy bonito, y él siempre cuidaba mucho las colmenas. O sea, yo he elaborado con varios apidólogos y también apicultores en mi paso después de que aprendí con el maestro, y uno se da cuenta que hay gente que no tiene cuidado. El maestro, desde que destapaba la colmena, era súper cuidadoso, él les limpiaba, él se daba toda la labor de si había humedad, raspar, limpiar, secar, cambiar el cajón, mandarlo lavar, mandarlo secar.
y poner los panalcitos con ese cuidado. Siempre, siempre él era muy cuidadoso. El maestro se demoraba en una colmenita de acuerdo a lo que la colmena tuviera, pero siempre demostraba con ese cuidado. Mientras que hay apicultores o apidólogos que eso es rapidito, no les importa si matan 2, 3. Yo a veces que he elaborado, yo estoy sufriendo, ay, la mató, ay, ay, o sea, uno, porque como uno aprendió del maestro ese cuidado, uno valora esa vida porque uno sabe que las abejas son muy, muy importantes sobre esta esfera. Cuando nosotros íbamos a destapar colmenas, estábamos pues todo el equipo rodeando al maestro y el maestro a veces en las colmenas empezaron a aparecer unas abejitas. A ver, uno quita el techo y entre el techo y la tapa siempre se hacían unas abejitas verdes y el maestro decía solitarias, las abejas solitarias, y esas abejitas el maestro las cuidaba mucho. Él no dejaba, él decía, tápelas otra vez, póngales otra vez el techo y sáquenla con cuidado para no incomodar las abejitas que están viviendo ahí. Porque no eran de las abejas mellíferas, que era la que se estaba tratando, sino una abeja que el maestro nos decía que se llamaba abeja solitaria. Y es una abeja verdecita. Es una abeja verde fluorescente, o sea, brillante, que algunos hemos visto aquí en el templo, y que recuerdo que cuando me llega a la memoria, que cuando trajeron los átomos crísticos de la maestra Afrodita aquí al templo, ellos, ¿quién los trajo? Los maestros, aparecieron en una colmena. El maestro Samael manda a llamar los apidólogos, en ese entonces era el gran comendador, llama a los monjes apidólogos y a Macholá y les dicen, van a ir a una colmena que está en la curva de Dinel, que es llegando a Intifed. En una de esas colmenas, ahí hay una colmena y de allí van a encontrar los átomos crísticos de la maestra. O sea, nosotros fuimos, llevamos filmador, eso fue un trato muy bonito, ¿no? O sea, la vez que llegaron los átomos crísticos de la maestra. Pero algo muy especial es que cuando Macholá me dice, Piltojas, abra la colmena, yo abro, boto la lata, o sea, es una lata que cubre la colmena, como el maestro enseñó, la pongo a un lado, saco el techo y salen unas abejitas, habían 2 abejitas solitarias, de las abejitas solitarias, las que les estoy contando, las verdes, y empiezan y se paran en las 2 paticas y las 2 de adelante empiezan a hacernos la venia. Y yo le dije, Macholá, mire, y Macholá empieza a verbalizar, estas abejas nos hacen la venia. Es la presencia del maestro Kelion Zeus y la presencia del maestro Samael cuidando los átomos crísticos de la madre. Y yo dije, sí, mire, yo le decía, mire, están haciendo la venia. Y vea, era literal, eso quedó filmado. Ojalá que quien filmó eso no lo deje perder, porque hacían la venia así todo el tiempo mientras Macholá verbalizó, y las abejitas no se fueron. Quedaron hasta que tomábamos los átomos crísticos, los pusimos donde el maestro indicó y se llevaron y se trajeron aquí a la pirámide que hay en el Sacrísimo. Pero esas abejitas hasta ese mosierto, hasta el último mosierto estuvieron ahí y no tenían casa, porque ellas hacen una casita de hojas, pero cuando yo abrí no había casita de solitarias, pero estaban esas 2 abejitas cuidando los átomos crísticos de la madre Afrodita. ¿Y cómo llegaron los átomos crísticos hasta allá? Ay, sí, ya hay un misterio que todavía no me lo han develado. O sea, simplemente el maestro dijo, están allá en tal lugar. Sí, o sea, simple inti, el maestro llamó a Macholá y los apidólogos, en ese tiempo estaba pues Do también, y nos dicen, van a ir a tal parte, en tal colmena, y ahí van a encontrar algo, lo van a ubicar de tal forma, va a ir, lleven toda la gente, van a ir cantando. Nosotros no sabíamos que íbamos a encontrar, o sea, y encontramos los átomos crísticos de la maestra. ¿Quién los ubicó ahí?
No sé, porque eso lo hicimos en la Manaita, entonces, o sea, muy rico que el maestro Samael ojalá algún día nos cuente cómo hizo él para hacer llegar esos átomos crísticos aquí al templo, porque yo sinceramente no he oído. Nadie me ha contado cómo llegaron los átomos crísticos de la madre aquí, y pues así los encontramos. Lo que sí se fue cómo los encontramos. ¿Estaban en una bolsita o algo? No, estaban en ¿Una una, tela? estaban en un menajito que es como un cristalito, como una jarrita, y la tapita era es una mariposa, que es en donde están los átomos crísticos de la madre, que eran rosaditos. O sea, yo tuve la oportunidad de ver esos átomos, era una ceniza rosadita, o es una ceniza rosadita muy hermosa. O sea, no es como la ceniza Norbien de un desencarnado que creman, que es como una ceniza como color Oscura. hueso, oscura, grisácea, ¿no? Gris No, oscura. es una ceniza rosadita, muy bonita, o sea, muy linda. O sea, esos átomos crísticos de la madre Afrodita cuando llegaron acá de esa forma, es que nosotros los encontramos y los traemos, y ya se hace toda la cerevidia y se dan ubicados con la maestra Goráuez y los demás rabinos. Son ubicados esos átomos crísticos en la pirámide que el maestro Samael, el gran comendador, Elohim Miguel Borshama Dijael, mandó a construir ahí en el sacrísimo del Muladhara.